Quiero invitarlo a que abra su Biblia conmigo en un pasaje muy conocido en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, el versículo 11. Recuerde, hermano, que hemos entrado a una etapa diferente como iglesia, donde vamos a ser incomodados, donde vamos a experimentar desafíos, retos, donde vamos a ser exhortados. Así es de que si usted no ha venido escuchando los mensajes y no ha ido preparando su corazón, déjeme decirle que si alguien lo exhorta, usted se puede resentir, pero ya hemos aprendido que el resentimiento es una actitud de adulto o de bebé. Entonces hay que decirle a ese bebé: es tiempo de crecer. Saluda a tu vecino otra vez, dile: es tiempo de crecer. Entonces mire, si alguien ahí a su lado es creyente y no trae Biblia, ahí dele ya la primera exhortada. Dígale: ¿dónde está tu pan de cada día? Qué impresionante, ¿verdad? Decía nuestro hermano Pepe: ¿qué vamos a hacer con esta palabra? Por ejemplo, el que no trajo su Biblia y le exhortaron, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir así o va a cambiar? Si ve qué confrontación entra uno, hermano, porque lo que anhelamos es que hay que crecer como iglesia, hay que avanzar, hay que dar fruto, hermanos. No es para que estemos como antes, ¿verdad? Que nos metíamos a un lugar, nos sentábamos, nos salíamos y era lo mismo. En el cuerpo de Cristo las cosas deben ser diferentes y la iglesia es llamada a crecer. Diga conmigo: voy a crecer. Hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, este tema que le he puesto por título: la perfección de un creyente. Y el pasaje que vamos a leer es capítulo 4 de Efesios, versículo 11 al 13. Lo leemos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ahí. Puede tomar su lugar, hermanos. Hemos entrado en esta nueva etapa, hermanos, de crecimiento como iglesia. Creo que si usted está de acuerdo conmigo, lo podemos percibir, podemos ver de entre nosotros, hermano, actitudes diferentes. Me ha impactado mucho ver hermanos y hermanas que han tomado decisiones como que la madurez está pegando en el corazón y las actitudes comienzan a notarse. También el ver que hay personas que están entendiendo que como cuerpo, como miembros, somos llamados al servicio, como dice este texto. Este texto, hermanos, es para que la iglesia sea edificada. Por tal razón hablábamos en estos días, ¿verdad?, sobre cómo hacer una dala, cómo sobre esa dala ya se empieza a edificar las paredes y empieza a notarse el edificio. De esta forma, hermanos, la Biblia nos enseña en el libro de Efesios la forma en la que la iglesia debe de empezar a edificarse, empezar a crecer, y ahí es donde entra nuestra oportunidad para crecer como creyentes. Quiero compartirle algo rápidamente, que en estos días tuve la oportunidad de pasar por un tianguis. ¿Cuántos han visitado o pasado por un tianguis? ¿Cuántos les gusta comprar en el tianguis? A veces hay cosas muy buenas, claro que sí. Pero me llamó la atención algo que yo creo que Dios siempre, hermanos, tiene algo para enseñarnos. Y usted sabe que en el tianguis pues hay frutas, hay verduras, hay de todo. Pero llegué a una sección donde había unas rejas, y en las rejas ponían o verduras o frutas. Y había una reja que ya estaba prácticamente casi vacía. Pero llega uno de los trabajadores con una arpilla, ¿verdad?, un saquito de esos, y llega y vuelve a llenar nuevamente esa reja de madera, la llena de fruto.
Yo decía que interesante es, ¿verdad? Que a las rejas, cuando les falta el fruto, porque lo pueden como sostener por un momento, pero cuando ya se les acaba, alguien tiene que ir y rellenar, suplir nuevamente. Pues déjeme decir, hermano, que eso es algo que a nosotros nos puede ayudar para el crecimiento de nuestra vida como creyentes. Un árbol no necesita que alguien lo rellene. El árbol, como tiene vida, da fruto. ¿Cuántos saben que los árboles dan fruto? Pero de allí se toma y se le pone a las rejas, de las cuales, hermano, allí la gente va y se sirve, pero se le acaba. Y si no hay quien rellene esa reja, se queda sin nada. Así es un creyente. Un creyente que siempre necesita que alguien le esté rellenando. Pero en el momento en el que le dejas, porque tú eras el que le suplías de oraciones, de atenciones, de biberón, de cambiar pañales, de cuanta cosa, en el momento en el que tú le das de tu fruto, esa persona es como que tiene algo de vida temporalmente. Pero una vez que ya no tiene eso, no produce vida por sí sola. Y me pareció tan interesante porque la idea que Dios tiene, hermanos, en este texto es ayudarnos a crecer. Para eso el Señor estableció formas de trabajo, estableció ministerios. Ministerios es servicios. Por eso dice que el Señor estableció a todos estos para la obra, para edificar a los que han de servir, a los que han de ministrar, a los que han de poner sus manos en la obra de Dios. La idea del texto de Efesios es llevar a la madurez. Para eso están los apóstoles, profetas, maestros, etcétera. Llevar a la perfección. También es equipar al nuevo creyente, transformarlo poco a poco hasta que por sí solo comience a dar fruto. Que el creyente pase de ser un miembro a ser un discípulo. Como hemos dicho, que no se quede, ¿verdad?, en una eterna infancia, que sea capacitada para que pueda servir. Y bueno, entre paréntesis, hermanos, damos gracias a Dios que hay mucha gente haciendo una actividad aquí en la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? Dentro de la congregación hay ministerios, hay departamentos. Está proyección, está Ujieres, está el ministerio de la alabanza, está el ministerio de maestros allá en Betania Kids y también en educación cristiana. Estas son actividades que sostienen la iglesia y que promueven un crecimiento en algunas áreas. Pero estas actividades, hermano, son algo que es parte de lo que el creyente ha de aportar a la casa de Dios. Pero aunque está en esas actividades, es necesario, fíjese bien, que crezca. Porque puede hacer estas actividades y no crecer. Por ejemplo, cualquier persona que sepa un poco de computadoras y de proyectores puede proyectar los cantos. Una persona que del mundo puede aprender a tocar un instrumento y cantar, y si le pidiéramos que cantara una alabanza, la cantaba. Igual. Pero la diferencia es que a esas personas, cuando hicieran esas actividades, no tendría sentido para ellos hacerlas, porque se les habrá pedido algo que ni lo entienden. Pero lo que hacemos nosotros es por gratitud hacia lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero esa actividad de ahí en adelante, la Biblia nos enseña que todavía necesita crecer. Y este crecimiento es el que nos lleva a nosotros a la perfección como creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí en este día? Entonces, en el libro de Hebreos, hermano, en el capítulo 5, versículo 12, se lo quiero leer de esta versión para que solo preste atención. Algo que el escritor de los Hebreos esperaba de ellos. Esperaba de ellos porque él dice: hace tanto que son creyentes, que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio necesitan que alguien vuelva, o sea, a rellenar otra vez, ¿verdad?, a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios.
Si usted mismo se preguntara, ¿hace cuánto que soy creyente? ¿Y por qué sigo como eterno alumno? ¿Por qué no soy un maestro? Pregúntale a tu vecino, ¿por qué no eres un maestro ya? ¿Por qué no es un maestro? ¿Por qué tantos años de creyente, pero no es un maestro? Pregunto, hermanos, ¿el texto aplicará para nosotros como iglesia en este tiempo o solamente era para ellos? A ver, iglesia, contésteme. Dígalo más fuerte porque no lo escucho, hermano. A todos nos aplica. Entonces, ¿por qué no somos maestros? ¿Qué nos hace falta? ¿Por qué no hemos como captado que yo soy parte del cuerpo y que como parte del cuerpo soy conectado como un miembro para un servicio? Una actividad dentro, pero también una actividad aquí más adentro, que yo vaya creciendo hasta que deje de ser un creyente y me convierta en un discípulo. Esa es la tarea. Usted y yo pudiéramos poner 1001 excusas y pretextos, pero no la hay, porque con todo y eso, hermano, si nosotros pusiéramos pretextos, limitaríamos a nuestro Dios, que todo lo puede. ¿Será que Dios puede, hermano, hacer algo en su entorno, en su calendario, en su mentalidad, en todo su ser, como para que Él pueda producir en usted un fruto? ¿Será que Dios puede hacerlo o no? Claro que sí. Entonces, ayer con la juventud estábamos viendo una grande bendición de una multiplicación de un grupo familiar. O sea que hay fruto ahí, se están multiplicando los grupos, hermano. Damos gracias a Dios que se han ido multiplicando los grupos. Pero les preguntaba, ¿de qué manera puede una persona aprender a jugar fútbol? Practicando y jugando. ¿De qué manera puede una persona aprender a enseñar? Hay que ponerle a enseñar, si no, no se va a dar uno cuenta qué tanto ha aprendido esa persona. Entonces entra la etapa de nuestro crecimiento, de nuestra perfección. Porque ¿cómo yo voy a enseñar? Mire, hermano, a la fecha yo no sé cómo yo estoy aquí parado todavía. Hablando humanamente, no sé. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo pensar, hermano, que estas cosas son para gente que tiene habilidad, que ha logrado algún, no sé, alto grado de estudio. Eso es lo que yo pudiera pensar. Pero Dios, hermano, puede producir el crecimiento en cada uno de nosotros, como Él quiere, a su forma, como Él lo sabe hacer, y quedaríamos tan sorprendidos de las enseñanzas que usted y el que está a su lado y el que está atrás pudieran traernos a cada uno de nosotros, pero nos limitamos y también limitamos a Dios. Yo recuerdo, hermano, que algo que aprendí muy bien en aquel entonces fue y lo comentaba con unos hermanos, fue a destazar vacas. A mí me enseñaron a abrir las vacas porque trabajé en una carnicería por un tiempo cuando estaba pequeño. Y aunque ya tengo años sin hacerlo, créame que me quedó muy grabado cómo puedo hacer eso hasta la fecha. O sea, es como que yo siento una habilidad para eso. ¿Usted cree que yo iba a pensar de traer un cuchillo para ahí sacar bisteces y hubiera pensado en algún día en traer un micrófono? Claro que no. Así usted a lo mejor piensa. Su trabajo, su entorno dice, tú no eres maestro. Sí, nosotros no somos maestros en el momento en el que a lo mejor estamos pensando de esa manera, pero en la mente de Dios estamos en una perfección y hacia allá vamos, hacia un crecimiento. Por eso es una perfección, para irnos pareciendo más a Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud del varón perfecto. Entonces no podemos negar, hermano, que Dios quiere que nosotros vayamos siendo perfeccionados. ¿Sí me sigue aquí la iglesia todavía? Entonces Efesios 4 versículo 11 en adelante, hermano, nos enseña algo. Dice que Él puso a apóstoles, a profetas, maestros. Y también habla la palabra que puso a otros que administran. Puso a otros, hermano, la palabra nos enseña que puso a otros como ayudantes de los que administran.
puso a otros que hablaban en lenguas y discernían las lenguas. Pero la palabra enseña claramente cómo Dios menciona una especie de, lo mencionábamos la otra semana, como arquitectos. Usted recuerda lo que hablábamos de los arquitectos. Si el arquitecto tuviera que construir sus propios edificios, no hubiera muchos edificios. Pero el arquitecto está ahí para guiar la obra, para acomodar a cada uno en su lugar. Para eso están los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros. Pero hay algo importante, hermano, que nosotros necesitamos entender. La iglesia tiene siempre nuevos creyentes. Diga conmigo, nuevos creyentes. Y eso, ¿verdad que es una grande bendición que haya nuevos creyentes? ¿Sí o no es bendición, hermanos, eso? Pero hace falta la otra parte. Si pudiéramos decir, hay muchas manos a lo mejor para trabajar, pero no hay quien dibuje los planos. Yo recuerdo cuando el hermano Chico, cuando estaban haciendo estas instalaciones, veía que ponían un gran mapa por ahí y decía esto y esto por acá y aquí, y yo no entendía nada. Ya nomás lo que entendía era mueva ese saco para acá, eso sí lo entendía. Ahora llévelo de regreso, ahora ocupamos aquí, ahora hay que mover las piedras para acá, eso sí lo entendía. Pero necesitamos gente que pueda dibujar los planos que Dios tiene en su mente y en su corazón para dirigir la obra. De otra manera, ¿cómo podemos edificar los edificios si no hay quien dirige? Si no hay apóstoles, si no hay profetas, si no hay maestros. Y ahorita vamos a llegar a esa parte. Usted debe recordar cómo el Señor Jesús, hermano, antes de ascender al cielo, ¿qué hizo Él? Trabajó con la gente que Él tenía y dejó 12 réplicas, 12 muy parecidos a Él, que transformaron completamente el mundo y lo siguen transformando con sus enseñanzas. Cuando Pablo, hermano, es quitado de este mundo, usted recuerda Pablo con quien empezó a trabajar y que dejó por ahí discípulos. ¿Cuántos recuerdan a Timoteo? ¿Cuántos recuerdan a Tito? A Epafras. ¿Cuántos recordamos a Filemón? Todos ellos, hermanos, son personajes que el apóstol Pablo comenzó a trabajar con ellos siendo creyentes y vinieron a ser discípulos, o sea, gente que ahora ya entendía los planos de la obra de Dios. Si ve cómo Dios quiere llevarnos hasta esa perfección. Entonces, ¿dónde se forman los discípulos? Con mucha alegría, hermanos, y con mucho gozo en el corazón, siempre he creído yo que la iglesia, hermano, es la que debe de producir esos discípulos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Entonces, de pronto cuando ya se requiere, usted puede escuchar esto, cuando se requiere que alguien tome una responsabilidad mayor, de pronto en lugares se opta por mandar traer a alguien de fuera. No, pues que traigan a un pastor de afuera, pues que traigan a un seminarista para que enseñe, para que esto, para que el otro. Y sabe que, hermano, es bueno que de pronto vengan personas, pero a la misma vez eso pudiera ser una debilidad que presenta la iglesia, porque la iglesia entonces no está produciendo sus propios seminaristas. La iglesia no está produciendo sus propios pastores. No estaríamos haciendo el trabajo correcto. Por esa razón me he yo aferrado, hermano, humildemente como líder aquí en esta congregación, aferrado a que de aquí surjan predicadores, de aquí surjan más maestros, de aquí surjan seminaristas. ¿Sabe a quién se pone hoy en día como pastores, hermano? O como líderes de congregaciones. ¿Sabe a quién? A los que se gradúan de un instituto bíblico. Suena como lógico, pero piénselo bien. ¿En dónde es donde se forma un discípulo? ¿En una universidad cristiana? ¿En un seminario o instituto bíblico? ¿En dónde se debe de formar un discípulo? ¿En dónde, iglesia? Ya se lo dije, ¿verdad? En la iglesia. Es aquí. Por eso es importante el sistema que cada iglesia tenga, porque si no, el sistema se puede convertir en un tapón, en un tope,
donde nadie crece. ¿Usted ha visto lugares donde solamente el que está enfrente crece y nadie más crece? Por eso es que a lo mejor no lo dejaban crecer, porque el sistema que esos lugares pudieran tener, el sistema dice, no, si este crece y luego me quita a mí, porque no hay un sistema correcto. Pero en un sistema donde todos podemos crecer, es una alegría cuando surge alguien, hermano, que dice, yo le quiero entrar a la enseñanza. Yo creo que Dios me está llamando a ser un capitán de esto. Yo creo que me puedo yo anivelar a este porcentaje de enseñanza para poder ayudar a otros. Yo creo que yo puedo crecer. Entonces es un grande gozo ver cuando una persona anhela ese crecimiento y tiene el espacio para crecer. Por eso hay algo que como iglesia, hermanos, aquí personalmente deberíamos de estar alegres y contentos, que el Señor nos ha dejado y nos ha permitido un sistema de trabajo donde todos, hermano, podemos crecer sin límite. Despiértame a tu vecino y dile, tú puedes crecer sin límite. Entonces es la iglesia donde debe de formarse todo este tipo, hermanos, de creyentes a discípulos. Es la iglesia donde se deben de ir levantando esos nuevos creyentes hasta que llegue un día a enviárseles como apóstoles. Usted va a decir, pero yo puedo ser un apóstol. No se me eleve tanto. Ahorita vamos a explicar esa parte. Estamos utilizando el lenguaje de la Biblia. Pero Pablo, hermanos, no comenzó como un apóstol. Abra su Biblia conmigo en el libro de Corintios, capítulo 12, primer libro de Corintios, capítulo 12, versículo 27 y 28. Fíjese bien cómo da una especie de lista aquí, hermanos, el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 12 versículo 27. Aprendamos de esto, porque este es el canal por donde puede uno visualizarse creciendo. Quiero que te visualices creciendo en este canal en el que nos vamos a ir metiendo. Fíjese bien, no se me vaya a perder, hermano, y sobre todo no se nos vaya a quedar en la etapa de la inmadurez, porque ya estamos creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Y luego que dice, miembros cada uno en particular. Versículo 28. Y a unos puso Dios, ¿en dónde? En la iglesia. ¿Y qué más? A ver, léalo fuerte, ¿qué dice? ¿Cuál es el primero que está en la lista, hermanos? ¿Y el último cuál es? Los que tienen el don de lenguas. Muy bien. Usted sabe que en esa porción, hermano, el Espíritu da como Él quiere y a quien Él quiere. Eso es algo que usted y yo no podemos decidir. El Señor da ese llamado a esa persona. Lo que la persona debe hacer es trabajar ya en su llamado y perfeccionarlo. Por eso yo le mencionaba que no se estudia para ser pastor, hermanos. No. Si a alguien le dijeron, es que vas a ir al instituto a estudiar para ser pastor, no, eso es algo al revés. Primero tiene que haber esa convicción de que Dios te está llamando a ese ministerio. Y una vez que tú confirmas y el Señor te confirma y que te confirma 1000 veces en tu corazón que ese es tu llamado, entonces tú pudieras tener una especie de enseñanza que te ayude a desarrollar tu llamado. Pero no es que se va a un instituto para ser pastor, hermano. Hay que acomodar las cosas. Entonces, la Biblia enseña, hermanos, de qué forma nosotros podemos irnos metiendo en este canal de crecimiento. Cuando nosotros vemos la palabra, hermano, apóstoles, nosotros pudiéramos llevarlo al terreno donde hoy en día se puede hacer el trabajo de apóstol, para no entrar, hermanos, en un debate de que los apóstoles de hoy, los apóstoles de ayer, eso lo pudiéramos dejar para otro tiempo. Pero el trabajo de un apóstol se puede hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos saben que se puede hacer? Entonces, ¿quién era un apóstol, hermanos? Bueno, prácticamente está al principio de la lista por alguna razón, y luego da y desglosa los que vienen hacia abajo como en una forma de crecimiento. Nosotros, hermano, podemos empezar a echar a andar nuestra mente y recordar lo que hicieron los apóstoles.
Cuando ya ellos, hermano, fueron enviados como apóstoles, si usted mira hacia atrás, hacia su caminar de ellos, usted se va a dar cuenta que ellos no empezaron como apóstoles. El apóstol Pablo no empezó como apóstol. Y quiero llevarlo en ese breve caminar. Pero un apóstol era alguien, hermanos, que ya sabía el teje y maneje de la visión. Entendía, en otras palabras, lo que había en el corazón de Dios, y por eso era enviado, hermano, para ir y formar discípulos. Era enviado porque ya había atravesado varias etapas. Era enviado porque ya tenía noción, ¿verdad?, de lo que era un profeta, de lo que era un maestro, de lo que era alguien de los que administran, de lo que era alguien de los que ayudan. En algún momento fue anciano. O sea, nota el canal por donde una persona va siendo perfeccionada. Por eso cuando una persona dice, es que yo ya llegué a mi ciclo en esta iglesia, como que yo ya, ¿cuál ciclo? Si ni siquiera lo he empezado. Si ni siquiera ha empezado y ya siente que terminó un ciclo. Hay que ubicar a esa persona. Dígale a su vecino, dile, ubícate. Pero cuando nosotros vemos, hermano, que al final está el don de lenguas, piense en estas dos cosas en la forma en la que vamos a ir viendo esto, hermano, porque es algo que nos va a ayudar a que se nos esclarezca en la mente y en nuestro espíritu cuán necesario es que yo crezca. Sígame en estos pasos. Cuando una persona, de acuerdo a la palabra, en aquel entonces se convertía, ¿qué era lo primero que recibía, hermanos? ¿Qué era lo primero que recibía? El bautismo, ¿verdad que sí? Recibía el bautismo. Luego dice la palabra que iban, le imponían las manos. Y luego, ¿qué más? ¿Qué pasaba ahí en ese momento? Usualmente en aquel entonces, ¿qué pasaba? ¿Hablaban en qué? En lenguas. Y luego, después de eso, hermano, ahí era prácticamente el bautismo del Espíritu Santo, venía acompañado con ese hablar en lenguas. ¿Sí me sigue la iglesia? Muy bien. Pero luego después, ¿qué pasaba? Pero note la etapa. Al principio, ¿qué fue lo que pasó? Todo esto. Por tanto, el hablar en lenguas, hermano, si nos vamos a ese entonces, no era algo de madurez, ¿verdad que no? Es algo que es al principio, es como una de las primeras lecciones. Es como ir empezando en la enseñanza. Hoy hay personas, hermano, que si en algún momento hablaron en lenguas, se creyeron que ya eran súper espirituales y súper maduros, cuando apenas es la primera de las lecciones. ¿Sí me sigue la iglesia todavía aquí? Bueno, después venían a ser diáconos, ¿verdad? Que después encontramos en la Biblia, en el libro de Hechos, como los apóstoles dijeron, necesitamos a hermanos que estén llenos del Espíritu Santo para que sirvan en las mesas. Y a ellos se les llamaba diáconos. Diga conmigo, diáconos. Después, hermano, de estar ahí en el servicio, de servir mesas con la llenura del Espíritu Santo, como había mucho roce con el pueblo, como había esa confianza e iban creciendo, hermanos, ellos madurando un poco, se les consideraban personas de confianza, a las cuales en algún momento se les llamaba ancianos. Gente de confianza, que también más adelante a los ancianos se les pudiera llamar como ya hombres maduros, pero en otro aspecto. Pero era gente que ya se le consideraba como algo sólido, que ya iba viéndosele la perfección en su vida. Después, hermano, ellos pasaban a ser personas que enseñaban a otros estos pasos en los que ya ellos habían recorrido. Note, no se quedaban como creyentes. Uno de esos casos, hermano, usted puede ver a Felipe. Felipe comienza, hermano, desde abajo, y después lo vemos a él enseñando y debatiendo con aquellas personas que conocían de la palabra. Pero no se quedó allí, sino que fue uno de los primeros diáconos y después ya andaba como evangelista, hermano. Ya andaba casi hasta codeándose con los profetas, porque iba creciendo, iba entendiendo los planes o los planos de Dios, hasta que llega el momento en el que se convierten en apóstoles. Por eso quiero que vaya conmigo rápidamente allí al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 1.
usted va a ver cómo en esta ocasión, ahí a Pablo, hermano, todavía lo tienen considerado como uno de los profetas. Fíjese bien lo que dice Hechos 13, versículo 1 en adelante. ¿Ya lo tenemos? Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué dice que había? Profetas y maestros. Y luego dice ahí, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el patriarca, ¿y quién más? Y Saulo. Y dice, ministrando. ¿Qué es ministrar, hermanos? Servir, diga conmigo servir. Ministrar es servir. Estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Para una obra que él ya les tenía preparada. Entonces, pudiéramos decir, hermanos, en el proceso del crecimiento de la perfección del apóstol Pablo, como un creyente, de acuerdo al título que le pusimos a este mensaje, en Hechos capítulo 9, versículos 17 y 18, aparentemente, hermanos, allí, si tomamos el ejemplo de que cuando alguien se convertía y venía a la presencia del Señor y era bautizado y hablaba en lenguas, aparentemente allí es donde Pablo comienza desde abajo hablando en lenguas. Hechos 9:17 dice, fue entonces Ananías, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Ahora vaya conmigo a Hechos capítulo 11, versículo 25. Note dónde encontramos ahora ya allí a Saulo. Hechos 11, 25, 26. Aquí lo vemos ya colaborando, o sea, como alguien que está empezando a servir. Fue bautizado. Posiblemente allí habló en lenguas, aparentemente lo que enseña la escritura, pero ahora, note, ya está colaborando, no se quedó ahí en la infancia. Hechos 25, 26 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Y qué hacían? Ahora ya están, ¿qué, hermano? Enseñando a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Después, si usted continúa leyendo el libro de los Hechos hacia adelante, usted va a ver que después viene la parte donde ahora ellos están haciendo milagros, porque eran los que enseñaban, los que hacían milagros, los que administran, y va la lista, va el canal abriéndose. Nosotros podemos ver a ellos que Dios hacía milagros por medio de ellos. Ahora usted va a entender cómo Pablo llega a ser apóstol. Vaya conmigo allí a Hechos 13, versículo 3. Hechos 13, versículo 3. Dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. ¿Y qué hicieron? Y los despidieron. Muy bien. Ahora vaya a Hechos 14, capítulo 14, versículo 14. Ahora fíjese bien lo que dice ahí. Cuando lo oyeron, ¿quién? ¿Los quién? Los apóstoles. Y ahora, ¿cuáles nombres da allí? Bernabé y Pablo. Pero anteriormente habíamos leído que había una reunión de profetas y luego menciona a Saulo y a Bernabé. Pero ahora ya son enviados a la obra. ¿Por qué son enviados? Porque ya pasaron por una etapa, porque ya están ahora dando fruto, porque ahora han ido en la perfección avanzando, hermano. Eso es lo que como iglesia todos necesitamos experimentar. Esa es, hermano, la tarea que como iglesia nosotros tenemos. Entonces vemos como que Pablo va de un grado avanzando hacia otro. Pregúntale a tu vecino, ¿en qué grado estás ahorita? ¿En qué grado? No, a mí todavía no me gusta cómo canta la del grupo de alabanza. No me gusta. La de negro, no me gusta cómo canta. No sé por qué los sugieres tienen esa cara. O sea,
entra a veces la persona como supervisores, entran como apóstoles ya supervisando la iglesia cuando apenas viene en pañales. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Ahora yo decía, ¿por qué Pablo se ve su avance, su crecimiento? Hermano, cada uno crece, si usted quiere guardar eso en su corazón, cada uno crece según su grado de obediencia. Cada uno crece según sus prioridades en su vida. Cada uno crece según el tiempo que usted le consagre a la búsqueda y al servicio a Dios. Cada uno crece según aprovecha, hermano, la oportunidad y la guianza que se le provee en la iglesia. Por eso usted no va a poder renegar de nada, hermano, ni va a poder decirle, Señor, no me dieron oportunidad. Porque todo el tiempo desde aquí se le ha dicho, sirva, hay espacio, crezca, hay modo de que enseñe, avance, hay esto, hay lo otro. Usted no va a poder decir, me impidieron mi crecimiento. Qué grande bendición, pero qué grande presión también, porque aprendemos, hermano, que Dios espera que nosotros vayamos como creyentes hacia la perfección y vayamos pareciéndonos más a Cristo. Mire, ¿de qué manera funciona una familia, hermanos? Los que tenemos una esposa y tenemos hijos, en este caso nuestros hijos ya están grandes, pero usualmente una familia normal, hermano, tiene el primer bebé y espera unos 2 años a lo mejor, como regularmente, ¿verdad? Unos 2 años y luego tiene el siguiente bebé. Tal vez espera como otro año, un par de años más, y luego viene el tercer bebé, el tercer miembro de la familia. Pero note esto, cuando nace el primero, pues ahí entre los dos lo están paseando, acurrucando, pero viene el segundo. Para cuando el segundo viene, el primero ya anda como gateando, como caminando, ¿sí o no? ¿Sí está aquí la iglesia o no? Y cuando viene el tercero, el primero ya casi está listo para ir a la escuela. Eso se ve en la familia, hermano, ¿sí o no? Usted lo ha de haber experimentado. Vea a sus hijos. Es que nosotros esperamos tanto tiempo, porque no es que cargar a 2 al mismo tiempo. Ya sabe para dónde voy. Y en la iglesia viene el primer creyente y luego otro creyente y luego hay un creyente de 20 años, pero el primer creyente de hace 20 años todavía está en pañales. ¿Cómo podemos cargar a tantos bebés? Se ocupan padres espirituales. Voltea al que está a tu lado y dile, se ocupan padres espirituales. Entre más bebés hay, hermanos, a ver, hermanas, entre más bebés hay, más biberones que preparar. Entre más bebés hay, más pañales que, más comida que. Entonces, hermano, imagínese una madre con 8 niños que nunca crecen. ¿Cuánto durará con vida esa mujer? Entonces, ¿qué le pasa a la iglesia, hermanos? ¿Qué le pasa a la iglesia? A ver, yo me voy a quedar aquí callado tantito, a ver. Usted se pone serio, yo me voy a poner serio. ¿Qué le pasa a la iglesia? Sí, rompamos un poco el protocolo. ¿Qué le pasa a la iglesia? A ver, alguien que grite, ¿qué le pasa a la iglesia para que todos escuchen? ¿No crecemos? ¿Qué más? ¿No quieren valorar? ¿Estamos pasivos? ¿Qué más? A ver, iglesia. Estancamos. ¿Ve? Entonces, nota, hermano, por qué la iglesia no avanza de esa forma. Pero ahora piense, hermano, si tuviéramos esta hilera de bebés, pero toda esta de padres espirituales. A ver, volteen todos los de este lado para acá y dígale, yo te voy a ayudar a crecer. Dígale, yo te voy a ayudar a crecer. Escógete uno, dile, yo te voy a ayudar a crecer. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano? Porque para allá vamos. Para allá vamos. ¿Sabe cómo vamos a ser perfeccionados? Yo he visto a los padres primerizos en estos años y de repente usted ve que traen al bebé, lo traen y luego se lo cambian al otro brazo y luego le hacen así.
Y los que ya estamos adultos sabemos lo que es eso. Esa es la perfección. Que antes no estabas acostumbrado a traer un bebé, estábamos acostumbrados a traer otras cosas, pero ahora, y luego de pronto los ves como aquí, como moradito aquí en la noche. Sí, también le salen mollejas de pollo moradas aquí, porque esa es la perfección. Tenías que prepararte para poder ir a atender estos bebés. Y luego en la mañana, a las 3 de la mañana, el niño ya se hizo del baño, cámbialo tú, no, ¿y por qué tú no? Ahí viene la perfección. Entonces debimos de habernos acostado más temprano. Empezamos nosotros a ser probados. Por eso cuando venga la tarea entre uno y otro, que Dios te ponga a discipular a uno de esos necios. ¿Cuántos quieren paciencia? No, hermano. Queremos, o usted quiere mantenerse como una reja de tianguis todo el tiempo, que siempre le estén echando ahí fruto. No, hay que dar nuestro propio fruto. Entonces, no nos impresiona cuánto tiempo tiene en una congregación, o que diga, tengo tanto tiempo como creyente. Queremos escuchar, ya tengo tiempo siendo discípulo. Vamos a cambiar ese lenguaje, hermano. Usted se me asusta y no quiere contestar, pero eso va a pasar aquí en la iglesia. Se lo estoy diciendo. Si usted no lo quiere, mire, va a haber alguien que sí lo va a querer tomar. Va a haber creyentes y va a haber discípulos. Escoge en dónde tú vas a estar, porque la iglesia necesitamos crecer. Por eso le he venido diciendo, hermano, no se vaya a quedar. No se vaya a quedar. Después no vaya a estar ahí como resentido. Es que a mí nadie me invita. Es que a mí no, es que ya es el tiempo de crecer. Es que a mí nadie me habla. Es que a mí nadie me dijo. Es que esto, es que en la prédica hasta está en el Facebook, hermano. Porque necesitamos crecer, ir a la perfección como creyentes hasta que lleguemos a ser discípulos. Entonces, esto es algo que, hermanos, si Dios nos permite, entrando el año, la dinámica en la iglesia necesita empezar a crecer. ¿Y sabe qué? Vamos a empezarle a asignar a un bebecillo y se lo vamos a poner en las manos. ¿Cuántos anhelan adoptar a un bebecillo? A ver, ¿cuántos? Mire, 6 manos para 100 y tantos no es suficiente. ¿Cuántos voluntarios pueden atender a un bebé? ¿Nos convence eso, grupo de alabanza, o no? No nos convence, hermano. Usted todavía no está decidido. ¿Cuántos van a atender a un bebé? ¿Y los demás? ¿Y los demás? Son los bebés. Mire, hermano, yo termino con esto. Personalmente quiero decirle algo. Creo que Dios se ha estado moviendo aquí en la congregación, y más que gozo, hermano, me da temor. Se lo digo con el corazón, me da temor. Me da temor, hermanos, porque ¿quiénes somos para que Dios nos escoja para algo, hermanos? Imperfectos, siempre dándole lata al Señor. Que Dios nos mire con ojos de misericordia y quisiera Él hacer algo con nosotros y que nos extiende una oportunidad. Todos crecemos según obedezcamos y según aprovechemos la oportunidad. Si usted no crece, no va a ser porque no hubo oportunidad, es porque tal vez usted y yo no quisimos, hermanos. Y sobre aviso no hay engaño. Así es de que cuando alguien surja y alguien comience a brillar en las manos de Dios, no te vayas a doler en el corazón, no te vayas a resentir si Dios comienza a usar a alguien al que tú menos pensabas. ¿Cómo Dios está usando a esa persona si este tiene más tiempo? ¿Cómo Dios está levantando a fulano y si fulano estaba primero? No funciona así las cosas en el reino de Dios. ¿Sabe quién fue a orar por Saulo, hermanos? ¿Fue otro apóstol a orar por Saulo? ¿Quién oró por Saulo? Un discípulo llamado Ananías. No era un apóstol, no era un Bernabé,
No era un Pedro. Pudo haber sido uno que simplemente empezó a crecer y Dios le dijo: ve y me vas a ir y le vas a presentar prácticamente el plan de salvación a este varón, que lo tengo yo preparado para algo. Y sin saber que estaba poniendo las manos sobre el padre de muchas iglesias. Si ve qué impresionante, Dios puede utilizarlo a usted. Y usted pudiera estar orando por alguien sin saber que esa persona es un pastor el día de mañana, es un evangelista el día de mañana, sin usted ser un apóstol. Pero Dios te puede usar grande y poderosamente si tú dispones tu mente y tu corazón, si le das obediencia a lo que escuchamos, si aprovechas las oportunidades. Y yo creo, hermano, que en este tiempo Dios nos está dando una oportunidad. Y personalmente, hermano, quiero decirle, como miembro de la congregación, yo quiero aprovecharla. Pregúntale a tu vecino: ¿estás listo para aprovecharla? Póngase de pie en esta hora, hermano, y vamos a orar maduramente. Cuando decimos ponernos de pie y vamos a orar, significa que vamos a ponernos de pie y vamos a orar, no a salirnos, no a hacer otra